Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te voy a mostrar rápidamente cómo compartir texto o contenido entre PowerPoint y Word de una manera muy fácil y muy simple. Te muestro cómo. Vamos a hacerlo primeramente de PowerPoint a Word. Y si tienes diapositivas como esta o como esta, que tiene mucho texto y también tiene logotipos, imágenes y solo te interesa el contenido como tal, el texto, se lo puede hacer de una manera muy rápida. Tan solo yendo al menú archivo, exportar, crear documento, crear documentos y tomas la opción de solo esquema. Haces un clic en aceptar y en unos segundos se pasará solamente el texto dentro de tu documento de Word para poderlo convertir en PDF, imprimirlo, compartirlo. Claro que hay que hacer unos pequeños ajustes como presionar Control E y cambiar el tipo de letra o el tamaño de la letra para ya tener un documento compacto directamente solamente con el contenido. Muy rápido y muy fácil. Ahora te voy a mostrar cómo poder crear una presentación a partir de contenido creado en un documento de Word, teniendo claro que para PowerPoint cada tema que dejemos en una línea será una diapositiva nueva y estos textos a los cuales para crearlo he presionado la tecla de tabulación serán el contenido de las diapositivas. Voy a agregar aquí por ejemplo mi nombre. Esta será la diapositiva principal, la primera de presentación. Tendremos 2, 3 y 4 diapositivas. Lo que vas a hacer es ir a archivo, guardar y lo vamos a guardar como un documento de texto sin formato. Lo voy a dejar con el nombre que está ahí, Microsoft Office. Le voy a decir guardar. Me va a salir que como quiero la conversión del documento al texto, le voy a dejar como está. Ponemos aceptar, ya está guardado. Ahora en mi PowerPoint te vas al menú archivo, te vas a abrir, examinar, seleccionas todos los esquemas, ubicas tu archivo y lo abres. Como puedes ver, el archivo tiene toda la estructura. Si por si acaso al tratar de aperturar el archivo te genera un error, lo que podrías hacer previamente es abrir el archivo en tu bloc de notas y solamente volverlo a guardar. Nada más. Eso permitirá que te abra el archivo sin ningún error si es que llegase a aparecer algún mensaje previo a la apertura. ¿Ok? Así que como puedes ver es muy fácil compartir o transcribir texto entre PowerPoint y entre Word. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante y que lo puedas aplicar. Gracias por ver el video y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.